Antes de comenzar con la clase número 5, veamos el resultado de las preguntas que les hice al final de la clase número 4. La primera era que la medida del efecto de la aceleración de la gravedad está dado por el número dimensional de Froude, que por supuesto es correcta. El número de Froude se expresa como la raíz cuadrada de g por una longitud característica sobre la velocidad media. En realidad es al revés, es la velocidad sobre la raíz de g por L. Los escurrimientos supercríticos son aquellos donde el número de Froude es mayor que 1. Después, la velocidad relativa de una onda de pequeña amplitud en un canal respecto del escurrimiento está dada por la celeridad de esa onda, que es c igual a la raíz de g por h, y que en los escurrimientos subcríticos se cumple que el valor de la celeridad de la onda es mayor que la velocidad media. Es decir, que las ondas debidas a una perturbación local tienen mayor celeridad que la velocidad media del escurrimiento en el canal. Presentadas ya las respuestas, vamos ahora sí a comenzar con la clase número 5. De acuerdo a cómo varían los parámetros hidráulicos tanto en el tiempo como en el espacio, en la trayectoria, los escurrimientos pueden definirse como permanentes si las aceleraciones locales son igual a cero, es decir que los parámetros no varían en el tiempo, e impermanente si las aceleraciones locales, es decir que las derivadas parciales respecto al tiempo, son distintas de cero en las distintas secciones del escurrimiento. Por otro lado, en relación a la trayectoria, si los parámetros hidráulicos no varían con el recorrido, es decir, no varían con los distintos valores de progresiva en el canal, los escurrimientos se denominan uniformes y ahí podemos asumir como que las aceleraciones convectivas son iguales a cero. Estos escurrimientos uniformes, en realidad los escurrimientos permanentes uniformes, son los que se denominan escurrimientos en canales, en forma simplificada. Y después tenemos que cuando los parámetros varían con el recorrido, es decir que velocidad, caudal, tirante, pueden tener una variación en el recorrido, es decir que las aceleraciones convectivas son distintas de cero, decimos que los escurrimientos son variados. Los escurrimientos variados son típicos de los cauces naturales porque la sección evidentemente no se mantiene exactamente constante con el recorrido y evidentemente entonces los parámetros hidráulicos van a ir cambiando. Normalmente uno, si no tuviera una variación del caudal, es decir que uno no está analizando una onda decrecida, normalmente puede trabajar tanto como con los escurrimientos uniformes como con los variados en la condición permanente. Una condición decrecida, por ejemplo, va a hacer que los parámetros hidráulicos cambien con el tiempo, entonces vamos a estar hablando de un escurrimiento impermanente. Los escurrimientos impermanentes y uniformes difícilmente pueden ocurrir porque esto implicaría que en forma instantánea en todas las secciones de un canal se tienen que ir acomodando los nuevos caudales. En realidad, sí vamos a tener escurrimientos permanentes y uniformes típicos de los canales. También vamos a tener escurrimientos permanentes e impermanentes variados. Dentro de los escurrimientos variados vamos a tener aquellos que los consideramos gradualmente variados o fuertemente variados. En los escurrimientos gradualmente variados, los parámetros hidráulicos, si bien van cambiando con las distintas progresivas de la sección, este cambio se produce en forma gradual y en general podemos asumir como que las líneas de corriente o los filetes líquidos se mantienen aproximadamente paralelos y rectilíneos. En los escurrimientos fuertemente variados vamos a tener en general que las aceleraciones normales van a ser distintas de cero y eso requiere un tratamiento especial. A lo largo de la materia vamos a ver los escurrimientos permanentes y uniformes
uniformes, después vamos a ver los escurrimientos permanentes variados, gradualmente variados, después vamos a ver permanentes variados, fuertemente variados, y terminaremos con los escurrimientos impermanentes. Ahora hablemos un poco de lo que son los escurrimientos friccionales. Los escurrimientos friccionales son aquellos en lo que las pérdidas de energía se deben solo a la fricción del líquido contra los contornos sólidos y no vamos a considerar los efectos de separación del flujo, es decir, que no vamos a considerar pérdidas debidas a efectos locales por separación del flujo contra el borde sólido. En general, podemos decir que tanto los movimientos uniformes como los totalmente variados son movimientos friccionales. En los escurrimientos friccionales, las fuerzas resistivas se manifiestan como un esfuerzo de corte que se distribuye en el perímetro mojado o en el contorno mojado. Estos esfuerzos de corte son consecuencia de la interacción que tenemos entre borde sólido y fluido. Y como ya hemos visto, las pérdidas de energía y la resistencia tienen un mismo origen. Ya vimos en clases anteriores cómo se manifiestan las pérdidas de energía, pero también dijimos que esa resistencia friccional, o sea, esas pérdidas de energía, están asociadas al esfuerzo de corte que se genera entre borde sólido y fluido. A continuación, veremos cómo podemos determinar ese esfuerzo de corte en el contorno de escurrimientos a superficie libre para las condiciones de funcionamiento como escurrimientos friccionales. Es decir, que vamos a buscar una relación entre el esfuerzo de corte en la superficie mojada del canal y parámetros del escurrimiento, tanto dinámicos como geométricos de la sección. Ya hemos hablado de que el esfuerzo de corte no está uniformemente distribuido en la superficie mojada, como sí pasaba en la condición de escurrimientos a presión en tuberías, pero en principio y en el análisis que vamos a hacer a continuación, vamos a plantear como que existe un esfuerzo de corte medio, en el perímetro. Vamos a determinar cuánto vale este esfuerzo de corte medio. Para ello, vamos a plantear la segunda ley de Newton. ¿De qué manera? En la forma de la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, vamos a tomar un volumen de control en correspondencia con una porción de un escurrimiento en régimen permanente gradualmente variado. Y vamos a considerar que la pendiente del fondo es suave. Aquí tenemos el esquema de funcionamiento donde tenemos los valores de energía en la sección de aguas arriba y de aguas abajo y las fuerzas que intervienen. Podemos ver las fuerzas de superficie normales, las fuerzas de superficie tangenciales y las fuerzas de masa. Las fuerzas de presión van a estar dadas por la diferencia entre el empuje en la sección de aguas arriba y en la sección de aguas abajo. El empuje en la sección de aguas arriba se corresponderá con el volumen del diagrama de presiones de aguas arriba y lo mismo con el empuje aguas abajo. Si uno despreciara los empujes sobre el diferencial de omega 2, que sería esto que en la figura que tenemos acá está en forma exagerada representado, y también despreciamos el empuje que se tendría por este triangulito que está acá, que es un triangulito muy chico, también en forma exagerada representado como el empuje sobre el diferencial de omega 1, que la diferencia entre el empuje abajo y el empuje arriba va a estar dado por este trapecio que les estoy marcando aquí en el diagrama de presiones de agua abajo. Este trapecio vale menos gamma por el área por el diferencial de H. Fíjense que esto es gamma por H, esto es gamma por diferencial de H. En definitiva, tenemos que las fuerzas de presión
van a estar dadas por la diferencia entre los empujes de aguas arriba y aguas abajo y va a ser igual a menos gamma por diferencial de H por omega, menos porque se considera el empuje de aguas abajo más grande que el de aguas arriba. Respecto de las fuerzas de masa, tenemos que hay que considerar el peso del elemento diferencial, pero en la dirección de escurrimiento. O sea que no es G el que tenemos que considerar, sino que es G sub S como lo representamos acá en el esquema. ¿Cuánto vale G sub S? Vale G por el seno del ángulo, es decir, que vale gamma, o sea, peso específico, por el volumen de nuestro volumen de control, que es el área por diferencial S, por el seno del ángulo. Y como ds por el seno del ángulo no es ni más ni menos que menos delta z, queda que G es igual a menos gamma por el área por el diferencial de z. Recordemos que ds por el seno es menos delta z porque habíamos visto que la pendiente es positiva cuando hay un decrecimiento de las cotas a lo largo del escurrimiento. Por último, tenemos que considerar las fuerzas debidas a la resistencia friccional. Y para ello, asumiremos un esfuerzo de corte medio identificado como tau sub 0. En definitiva, tenemos que el esfuerzo de corte medio por el perímetro mojado en la dirección del escurrimiento, o sea, el área de contacto entre fluido y sólido, va a ser igual a la fuerza friccional. Es decir, que la fuerza friccional que se opone al movimiento va a ser menos tau 0 por el perímetro mojado por el diferencial de S. La sumatoria de fuerzas, entonces nos va a quedar como la debida a la componente del peso, la componente del empuje y la componente friccional. En el caso que hemos planteado un movimiento permanente y gradualmente variado, es decir, que no vamos a tener aceleraciones locales y sí vamos a tener aceleraciones convectivas, el equilibrio dinámico establece que la sumatoria de fuerzas es igual al flujo de cantidad de movimiento. En este caso, a través de la ecuación de cantidad de movimiento, con lo cual podemos expresar que la sumatoria de fuerzas es igual a ρ por el coeficiente de Coriolis por el caudal por la diferencia de velocidades. Y asumiendo como que el coeficiente de Boussinesq, asumiendo que el coeficiente de Boussinesq es igual a 1 y que el caudal lo podemos expresar como la velocidad media por el área, en definitiva tendríamos que este término se puede expresar como ρ por área por la velocidad por la variación de la velocidad, que es la velocidad 2 menos la velocidad 1. En definitiva, U por diferencial de U es lo mismo que poner el diferencial de U cuadrado sobre 2, con lo cual la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ρ por el área por el diferencial de U cuadrado sobre 2. Desarrollando entonces la ecuación de cantidad de movimiento y despejando tau 0, y si a tau 0 dividimos por el término gamma por el perímetro mojado por el diferencial de S, y también recordando que el radio hidráulico es área sobre el perímetro mojado, nos va a quedar entonces que el esfuerzo de corte medio en el fondo es igual a gamma por el radio hidráulico por menos la derivada de z más h más u cuadrado sobre 2g respecto de S. ¿Y qué es este término? Ese término es la pendiente de la línea de energía total. En definitiva, podemos expresar que el esfuerzo de corte medio en el fondo es igual a gamma por el radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía J estrella. Y esto es entonces el esfuerzo de corte medio en el fondo para un escurrimiento ¿de qué tipo? Para un escurrimiento permanente
gradualmente variado. Habíamos visto que, obviamente, resistencia friccional, pérdidas de energía y esfuerzo de corte tienen el mismo origen. Y entonces ahora vamos a tratar de ver cómo se vinculan uno con el otro. Esto lo podemos hacer planteando la ecuación de Darcy-Weisbach, como ya la hemos visto antes en función del radio hidráulico. Y ahora, si llamamos 8 por G sobre F cuadrada igual a un parámetro C, fíjense que G podríamos asumirlo como constante, 8 como constante, o sea que C es solamente función del coeficiente de fricción. Podríamos reescribir la ecuación de Darcy-Weisbach en términos del radio hidráulico como J estrella o J asterisco, o sea la pendiente de la línea de energía, igual a U cuadrado sobre C cuadrado por R. Esta forma de expresar la ecuación de Darcy-Weisbach tiene la misma formulación que la que fue hallada experimentalmente mucho antes que mediante el análisis dimensional que hizo Darcy, con el que obtuvo la ecuación de Darcy, que después la llamó ecuación de Darcy-Weisbach. Fíjense que de la misma manera que el coeficiente de fricción, C va a tener valores distintos para escurrimiento laminar, para comportándose como hidráulicamente liso o como rugoso. Vemos que siendo un coeficiente como el F, evidentemente va a depender de las mismas cosas. Que habíamos dicho que en escurrimientos de superficie libre era función, el coeficiente de fricción F, habíamos dicho que era función del Reynolds. Acá tenemos que era función también de la rugosidad relativa cuando teníamos un comportamiento turbulento, tenemos el funcionamiento liso, rugoso, puro o de transición. Y por supuesto que vamos a tener curvas de este tipo diferentes para distintas formas de la sección, ¿sí? Porque en escurrimientos de superficie libre, a diferencia de los escurrimientos en presión, la geometría de la sección y el efecto de la superficie libre influyen sustancialmente en los coeficientes de fricción y en las pérdidas de energía. Vinculando para estos escurrimientos friccionales el factor de fricción con la tensión de corte tau 0 o esfuerzo de corte medio, podemos ver que con la ecuación que habíamos obtenido recién, de tau 0 igual a gamma por R por J, y viendo la ecuación de Darcy-Weisbach expresada en función del C, es decir, la formulación como la obtenida así, vemos, fíjense que acá podemos hacer R por J y nos va a quedar U cuadrado sobre C cuadrado. Y aquí tenemos R por J. Es decir, que podríamos reemplazar en la ecuación del esfuerzo de corte medio, con lo cual nos va a quedar una vinculación entre el esfuerzo de corte medio y la velocidad. Es decir que, de acuerdo a cómo se produce a las condiciones dinámicas del escurrimiento, es que vamos a tener cuál es el valor del esfuerzo de corte medio. Y obviamente eso condicionado por la función de fricción. En definitiva, uno puede expresar, haciendo algunos pasos algebraicos, que tau 0 sobre ρ es igual a g por la velocidad al cuadrado sobre este coeficiente c que depende del coeficiente de fricción al cuadrado. La raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ se la suele llamar velocidad de corte y es la que, cuando vimos, ¿se acuerdan? La condición de Schlichting para los escurrimientos turbulentos hidráulicamente lisos, habíamos visto que aparecía esta velocidad de corte. Fíjense que surge de esta definición. En definitiva, uno puede vincular que la velocidad media sobre la velocidad de corte está asociado solamente al coeficiente de fricción a través del coeficiente C de Hc. Esta expresión vamos a utilizarla al final del tema este 2 que estamos viendo a lo largo de estas clases para la determinación del perfil teórico de velocidades.
Para finalizar esta clase, le dejo unas nuevas frases para que ustedes me digan si son verdaderas o no.